Así te dice el Señor: yo he visto todos los peligros por los cuales has tenido que pasar. Han sido muchos los peligros, peligros tras peligros. Has caminado en medio del valle de sombra y de muerte, pero te has mantenido caminando y no te has detenido, no te has acobardado. Por eso hoy yo te digo, mi hijo, por eso hoy yo te digo, mi hija, aunque sientas un poco de temor, porque a tu alrededor lo único que hay es oscuridad, hay sombra de muerte que te cubre. Hoy yo te digo, no mires la oscuridad, no mires la sombra de muerte, porque yo voy alumbrándote el camino. Los peligros te rodean, pero yo soy el que guardo tu vida. Mira, yo soy el que guardo tu vida. Yo guardo tu acostar y guardo tu despertar. Yo guardo tu salida y guardo tu entrada. Desde que tú sales de tu casa, yo envío ángeles guerreros que te acompañan en todo tu trayecto, en el trabajo. Y si en el trabajo te estoy guardando, y malanza en los compromisos te estoy guardando, en todo lo que haces, en tu diario, yo te estoy guardando. Yo sé que grandes peligros han llegado a tu vida, pero yo te estoy protegiendo. Yo soy tu protector, yo soy tu guardador, yo soy el que te guardo. Por eso hoy te digo, aunque sientas que estás de frente a una grande amenaza, esa amenaza simplemente lo va a pasar de largo y no te va a poder tocar. Mira ese video, cuántas amenazas, cuántos peligros no atravesaron esas personas, pero esas amenazas y peligros lo tuvieron que seguir de largo. Así te dice el Señor: los peligros y las amenazas que han llegado a tu vida no te van a tocar, sino que lo tendrán que seguir de largo. Yo te libraré de los peligros, te dice el Señor. Guardaré tu vida y guardaré cada paso que des. Dios te bendiga. Si este video, esta reflexión ha sido de bendición a tu vida, compártela con alguien más. No olvides seguirnos en esta página para más reflexiones como esta que bendigan tu alma. Pastor Héctor Pérez. Hoy el Señor te dice: yo estoy guardándote de todo peligro. Así te dice el Señor: yo he visto todos los peligros por los cuales has tenido que pasar. Han sido muchos los peligros, peligros tras peligros. Has caminado en medio del valle de sombra y de muerte, pero te has mantenido caminando y no te has detenido, no te has acobardado. Por eso hoy yo te digo, mi hijo, por eso hoy yo te digo, mi hija, aunque sientas un poco de temor, porque a tu alrededor lo único que hay es oscuridad, hay sombra de muerte que te cubre. Hoy yo te digo, no mires la oscuridad, no mires la sombra de muerte, porque yo voy alumbrándote el camino. Los peligros te rodean,
pero yo soy el que guardo tu vida. Mira, yo soy el que guardo tu vida. Yo guardo tu acostar y guardo tu despertar. Yo guardo tu salida y guardo tu entrada. Desde que tú sales de tu casa, yo envío ángeles guerreros que te acompañan en todo tu trayecto, en el trabajo. Y si en el trabajo te estoy guardando, y malanza en los compromisos te estoy guardando, en todo lo que haces, en tu diario, yo te estoy guardando. Yo sé que grandes peligros han llegado a tu vida, pero yo te estoy protegiendo. Yo soy tu protector, yo soy tu guardador, yo soy el que te guardo. Por eso hoy te digo, aunque sientas que estás de frente a una grande amenaza, esa amenaza simplemente lo va a pasar de largo y no te va a poder tocar. Mira ese video. Cuántas amenazas, cuántos peligros no atravesaron esas personas, pero esas amenazas y peligros lo tuvieron que seguir de largo. Así te dice el Señor: los peligros y las amenazas que han llegado a tu vida no te van a tocar, sino que lo tendrán que seguir de largo. Yo te libraré de los peligros, te dice el Señor. Guardaré tu vida y guardaré cada paso que des. Dios te bendiga. Si este video, esta reflexión ha sido de bendición a tu vida, compártela con alguien más. No olvides seguirnos en esta página para más reflexiones como esta que bendigan tu alma. Pastor Héctor Pérez. Hoy el Señor te dice: yo estoy guardándote de todo peligro.